Bienvenidos. El Código Civil y Comercial tiene el mérito de haber regulado los aspectos dinámicos de la celebración del contrato, de su formación, a diferencia de lo que ocurría con el Código derogado de Vélez-Sarsfield. En la medida en que en aquel código histórico se regulaba el contrato de una manera estática, solamente se formularon reglas referidas a la perfección del consentimiento, la oferta, la aceptación. En cambio, el Código Civil y Comercial no solo le ha dedicado reglas a esos aspectos fundamentales de la formación del consentimiento, sino que también ha regulado la etapa previa a la formación de él. Por ejemplo, lo demuestran los artículos 9, 90 y siguientes. También reguló, la cual no es menor, aspectos posteriores al perfeccionamiento del consentimiento, dedicándole reglas también muy importantes que operan antes incluso del cumplimiento o de otro causal de extinción, como por ejemplo el artículo 1032, que vamos a ver en su momento. Como sea, los contratos pueden celebrarse de una manera instantánea o de una manera progresiva. Se hace de la primera manera, es decir, de modo instantáneo, cuando el consentimiento depende de actos puntuales y aislados, es decir, de la emisión de una oferta y de la aceptación sin ninguna formulación a esa oferta, sin que haya discusiones de por medio. En cambio, se dice, la doctrina ha remarcado esto, no es nuevo, la formación progresiva del contrato es una relación continuada de actos que se entrelazan y que tienen por finalidad el perfeccionamiento del contrato. Y estos actos previos a él no son contractuales, por supuesto, pero no es tan simple la cuestión, porque en ese periodo, en esa etapa que podemos denominar como intercontractual y tratativas más técnicamente, pueden ocurrir una serie de contratos preparatorios, como también vamos a ver más adelante, que están destinados en la mayoría de los casos al perfeccionamiento de un contrato definitivo, o al menos les sirven de marco para la negociación, lo cual no es menor, y esto también ha sido regulado por el nuevo Código Civil y Comercial. Pero la cuestión es que en la formación progresiva del contrato, es decir, aquel que se va haciendo de a poco, con distintos actos sucesivos, y que podríamos decir opuesto al contrato discontinuo en la terminología de la teoría relacional de los contratos de larga duración, como ya hemos visto. En esta formación progresiva pueden ir, y de hecho es lo común, ir sucediendo acuerdos o semiacuerdos, acuerdos parciales sobre algunos puntos en que consista la negociación del negocio que se quiere realizar. En consecuencia, la pregunta es: ¿qué valor tienen estos acuerdos parciales? Porque, en efecto, o esos acuerdos parciales tienen la aptitud jurídicamente relevante para concluir el contrato y darse por celebrado, o bien no la tienen y en consecuencia se debe continuar con las negociaciones hasta llegar a un acuerdo total de todos los puntos puestos en discusión. Veamos un ejemplo de lo que les hablo para poder advertir de una manera más gráfica este problema. Supongamos que hay una empresa que
comercializa alimentos y imaginemos que ofrece suministrar esos alimentos a otra empresa propietaria de una cadena de restaurantes. Supongamos que se puntualizan en la oferta la clase y la calidad de la mercadería, de los alimentos, se informan periodos de entrega, también se establece el precio de cada suministro y además supongamos que se propone también que se lo hace por tiempo indeterminado y que las entregas se harán en el establecimiento al mismo tiempo que los pagos, en el establecimiento de la empresa de alimentos. Supongamos que la empresa propietaria de los restaurantes acepta la mayoría de esos puntos, pero sin embargo indica que en vez de realizarse la entrega en el establecimiento de la empresa proponente, se deje ese punto para una negociación posterior. Pues bien, ahí la pregunta es la siguiente. En tal caso, se aplica lo dispuesto en el artículo 978 del Código Civil y Comercial, según el cual cualquier modificación que se haga a la oferta supone una contraoferta, y excepto que las modificaciones hechas a la misma sean admitidas por el oferente de manera inmediata y las comunica inmediatamente, y con lo cual se cerraría el contrato. Pero supongamos que el proponente, en el ejemplo que hemos dado, no comunica ninguna admisión de esa modificación, y queda allí, queda ese planteo de que el aceptante, por decirlo así, de esa propuesta deja para un momento posterior la negociación de ese último punto. Acá o se aplica, como dije, esta regla clásica, que el acuerdo tiene que ser total para que el contrato se cierre, o bien se acepta que este acuerdo parcial cierra el contrato en la medida en que se ha llegado a un acuerdo sobre los elementos esenciales particulares del contrato determinado de que estamos hablando, que es el suministro, como está regulado ahora en el artículo 982. Pero adviertan que no es sencilla la delimitación de esta solución, de qué regla aplicar, si se admite el perfeccionamiento del contrato por acuerdo parcial, o bien no hay contrato por falta de acuerdo total. Pues bien, entonces es problemática la circunstancia de determinar cuándo un acuerdo parcial puede tener aptitud para perfeccionar un contrato y desplazar la aplicación del artículo 978, que a su vez exige un acuerdo total y completo de todos los puntos sometidos a la negociación y la discusión entre los tratantes. Por eso, una parte de la doctrina, como por ejemplo Alejandro Borda, le dedicó una crítica al sistema del nuevo Código Civil y Comercial, aduciendo que incorporó la denominada teoría de la puntation, que tiene origen alemán y que, por ejemplo, no fue acogida en ese código finalmente, pero sí, por ejemplo, en el Código Suizo de las Obligaciones. Según esta teoría, precisamente cuando se regula o se establece que cuando las partes alcanzan un acuerdo sobre los elementos esenciales del contrato, debe considerarse concluido y luego podrían llenarse los puntos accesorios en momentos posteriores, sea por una renegociación o por una integración judicial. Pero otra parte de la doctrina se opone a esta interpretación de que el artículo 982 recepte esta teoría. Como sea, la verdad es que se presenta un problema en la práctica,
porque no está demasiado claro cuándo un acuerdo parcial pueda constituir el perfeccionamiento de un contrato, es decir, se alcance un consentimiento que dé nacimiento a un contrato, porque los elementos esenciales particulares del que habla este artículo presenta sus dificultades. Ustedes ya deben saber que, según la teoría clásica de los requisitos del contrato, se dice que son elementos esenciales, digamos, particulares, a aquellos elementos que por lo general tipifican un contrato, una determinada operación jurídica y económica, como por ejemplo el precio y la cosa en la compraventa. Y en el ejemplo que acabamos de dar, el del suministro, pueden considerarse elementos, según el artículo 1176 que regula el contrato de suministro, pueden considerarse como elementos esenciales, particulares de ese contrato, que lo tipifican como tal, cuando el suministrante se obliga a entregar bienes o prestar servicios sin relación de dependencia, de manera periódica o continuada, y mientras que el suministrado se obliga a su turno a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas. Según esa definición, bastaría con que se acuerde sobre esos puntos esenciales para que existan un acuerdo sobre sus elementos esenciales, con lo cual podría llegar a quedar concluido según el artículo 982. Pero, como dije, la cuestión no es tan simple, es quizás teóricamente fácil de discernir, como se hicieron en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil celebradas en Bahía Blanca en el año 2015, en donde se trató este tema y donde se estableció que los supuestos previstos en el artículo 978 y en el 982 son dos supuestos diferentes, en donde uno regula actos aislados de oferta y aceptación y en el otro se regula justamente la formación progresiva y de actos sucesivos para la formación de un contrato. Pero esto, como dije, es sencillo desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico, sin duda alguna, ofrece varias dificultades interpretativas. Una solución puede ser que, si las partes han llegado a un acuerdo, no sobre todos los puntos, sino sobre puntos que ellas consideran esenciales, sobre el negocio, la operación económica que desean realizar, puede considerarse entonces en ese caso que el contrato queda celebrado, pese a que subsistirían puntos que deberían someterse a una negociación posterior. En este caso el código, supongamos que ya se considera celebrado el contrato mediante un acuerdo parcial, establece que en los puntos que quedarían sin acuerdo, el contrato se integrará según el artículo 964. Dice en realidad según el capítulo 1, pero se refiere al artículo 964 del Código Civil y Comercial, es decir, que podríamos interpretar que en principio queda sometido al juez, pero nosotros consideramos que en tal caso debe quedar sometido a una renegociación de las propias partes, en primer lugar, en ejercicio de la libertad contractual conforme al artículo 959, así que también pueden tener en cuenta esa circunstancia. Y en el caso de que se presenten dudas sobre si han llegado a un acuerdo sobre los elementos esenciales, hay que estar a la no celebración del contrato, lo cual está bien regulado en el artículo 982. Y en este tema también el 982 regula la conocida o denominada minuta o borrador de contrato, que es aquella según la cual o aquella situación en la cual las partes van volcando
en un documento de manera escrita todos los puntos sometidos a negociación y sobre los que se van llegando a un acuerdo, porque esto, por supuesto, las negociaciones largas y complejas, que existen varias, que requieren varias reuniones y discusiones sobre cuestiones accesorias o fundamentales, bueno, sirve, por supuesto, para ir puntualizando, como dice la TV, la presentation, por eso se la asocia mucho, sirve para ir descartando aquellos puntos que ya se llegan a un acuerdo y aquellos otros de los que falta acordar. Y bueno, en este caso la doctrina mayoritaria establece que la minuta borrador sirve como prueba de las negociaciones y como posible utilización de medio probatorio para la responsabilidad precontractual en que pueda incurrir alguna de las partes si se aparta intempestivamente de las negociaciones o de la mala fe, como está regulado en el artículo 991 del Código Civil Comercial. Pero en principio la minuta borrador tiene valor probatorio, precisamente de la etapa de negociación del contrato. Sin embargo, alguna doctrina italiana, por ejemplo, sostiene que cuando esta minuta, si bien es un documento muy rudimentario, alcanza un acuerdo sobre los elementos más importantes, es decir, sobre los elementos esenciales del contrato, y que deciden las mismas partes que ya se ha llegado a un acuerdo, deciden y optan por decir que el contrato queda perfeccionado, y supongamos que deciden luego volcarlo a un documento con mayor formalidad o con mayor lenguaje técnico, esta doctrina sostiene que en un caso así podría ya considerarse el contrato en el momento en aquella oportunidad en que las partes ya decidieron que el contrato se había celebrado, y no podrían luego, a la hora de volcarlo a un documento con mayor lenguaje técnico, no cumplir o darlo por no celebrado. Pero bueno, eso también es otro tema a tenerlo en cuenta. Y por último, en este tema quisiera solamente mencionar que alguna doctrina española también sostuvo que la cuestión de los elementos esenciales particulares o esenciales de un contrato es muy problemático porque depende muchas veces de aspectos subjetivos de las partes, es decir, que clasifica, por decir así, los elementos esenciales en objetivos, que serían aquellos elementos típicos de los contratos, o en algún caso algún contrato atípico cuando así lo deciden las partes de manera común y expresa, pero de manera objetiva, es decir, aquellos elementos esenciales que configuran la operación jurídica económica. Pero también, en este caso, sostiene que se le puede denominar elementos esenciales, en respeto de la autonomía privada, a aquellos aspectos subjetivos que las partes le otorgan importancia fundamental, con lo cual demuestra esto, y creo que es correcto, la dificultad que existe en determinar cuándo existen elementos esenciales a la hora de considerar un acuerdo parcial con la aptitud de perfeccionar un contrato. Bueno, cuando se habla de perfeccionamiento del contrato, también se hace referencia a otra cuestión muy importante, que consiste en que cuando hay una oferta y transcurre un lapso jurídicamente relevante entre ella y su aceptación, se producen o pueden producir una serie de riesgos que pueden afectar la conclusión del contrato. Bien, ustedes pueden ver en todos los manuales dedicados a los contratos la exposición de 4 teorías
sobre este punto, sobre esta materia. Una primera teoría, conocida como de la declaración, sostenida por autores franceses como de Molon, sostiene que el contrato se considera perfeccionado en el momento en que el destinatario de la oferta exterioriza su aceptación, es decir, en el momento en que el aceptante por un hecho exterior manifiesta su voluntad de aceptarla. Otra teoría, también conocida como el conocimiento, que fue sostenida por alguna parte de la doctrina, entiende que el contrato se perfecciona en el momento en que el proponente, es decir, el ofertante, conoce de la aceptación de su propuesta. Es decir, que en el momento en que el ofertante toma conocimiento efectivo, se informa de la aceptación realizada por el destinatario de su propuesta, es el instante en que queda concluido el contrato. Y esto fue criticado por Vélez Sarsfield en una famosa nota en su artículo que ustedes pueden leer. Luego está la teoría de la expedición, que fue la que adoptó el código derogado de Vélez Sarsfield en los artículos 11, 54 y concordantes, según la cual el contrato se concluye, se perfecciona en el momento en que el destinatario de la oferta envía su aceptación, es decir, expide su aceptación al proponente. Si bien el Código Civil de Vélez tenía concesiones a la teoría del conocimiento, mayormente la doctrina sostenía que el sistema del código derogado predominaba la expedición. Y por último está la teoría de la recepción, según la cual el contrato queda perfecto, concluido, celebrado, en el momento en que el proponente recibe la aceptación del destinatario de la oferta. Es decir, que a diferencia de la teoría del conocimiento, acá lo importante es la recepción en sí misma, en la esfera de dominio del propio proponente, para que se considere perfección el contrato. Y esta es la teoría que ha adoptado el sistema, que ha adoptado el nuevo Código Civil y Comercial, y es muy importante, como vamos a ver enseguida. Como hemos dicho, el Código Civil y Comercial adopta la teoría de la recepción en el artículo 983. Para entender el sistema del código, conviene que entendamos algo. Los códigos de los siglos XIX, incluido el argentino de Vélez, regularon esta materia teniendo en cuenta que en aquella época la distancia geográfica, física, empírica que podía llegar a separar a las partes concomitaba, tenía a su vez igualmente al mismo tiempo relevancia jurídica en el lapso de tiempo que podían insumir las comunicaciones, las declaraciones de voluntad contractuales. Esto es que una oferta realizada por una persona distante físicamente de otra corría los riesgos de la caducidad y la retractación del mismo modo en el que influían la misma distancia geográfica entre las partes. Es decir, en pocas palabras, la distancia física que separaba las partes necesariamente conducía a un lapso de tiempo entre la oferta y la posible aceptación de esa oferta para perfeccionar el contrato, con lo cual estaban muy justificadas las reglas
que en aquel momento se le dedicaron a esta materia. Y además la terminología que se usaba de contratación entre presentes y entre ausentes, en la medida en que efectivamente esa circunstancia era la que determinaba el lapso de tiempo que insumían las declaraciones de voluntad contractuales entre oferta y aceptación. Veamos el sistema del Código Civil y Comercial. Hay que decir que mantiene esta terminología, lo cual podríamos decir puede ser criticable porque podría prestarse a esta confusión, porque como es obvio, hoy la distancia física o geográfica que pueda llegar a separar a las partes ya no es determinante para las reglas que regulan esta materia, en el sentido de que hoy existen medios de comunicación que se equiparan a la circunstancia en que dos personas se encuentran frente a frente. Bueno, veamos. El sistema surge de la combinación entre los artículos 980 y parcialmente el 974 en su segundo y tercer párrafo. En efecto, el segundo párrafo del artículo 974 establece que cuando la propuesta es realizada a una persona presente, debe ser aceptada de manera inmediata, lo cual concuerda con el inciso A del artículo 980. Pero a su vez, ese mismo párrafo del artículo 974, es decir, el segundo, establece otra hipótesis en que debe ser aceptada la oferta de manera inmediata, como ustedes ya deben haber visto, y que es cuando se utiliza un medio de comunicación instantáneo. Es decir, que acá se advierte claramente que el nuevo código adopta un sistema en el cual la contratación llamada entre presentes en realidad está determinada por el medio de comunicación que se utiliza, puesto que si se utiliza un medio de comunicación que permite la declaración inmediata de la voluntad, como por ejemplo los teléfonos o también las computadoras cuando están conectadas en red, como los emails, se puede considerar que esos medios de comunicación son instantáneos y en consecuencia en esa hipótesis se consideraría como que están los partes entre presentes, es decir, un contrato entre presentes y en consecuencia la oferta así realizada tiene que ser aceptada de manera inmediata según esta regla. Y el segundo párrafo del artículo 974 también habla de esta vez cuando la oferta se hace a una persona que no está presente físicamente, pero no se fija un plazo. El proponente tiene que aguardar la recepción de la aceptación, es decir, tiene que aguardar la aceptación por un tiempo razonable según los medios normales, usuales de comunicación. Y esto refiere me parece una hipótesis clara. Por ejemplo, o da una norma flexible en hipótesis que pueden presentar algunos problemas, como es precisamente el uso de emails, porque generalmente no se está permanentemente viendo cada segundo, cada minuto, chequeando los emails, sino que puede ocurrir que se lo haga por intervalos. Pero sin embargo, la mayoría de la doctrina considera que la comunicación por correos electrónicos o medios electrónicos en general se realiza de manera, tiene que ser considerada de comunicación instantánea, pero sin embargo puede insumir un tiempo. Entonces lo que establece este tercer párrafo del artículo 974 es una regla que admite una flexibilización de esa inmediatez en la medida en que permite que esa oferta, cuando se usan medios usuales, dice, de comunicación, tenga un plazo tácito en el cual el proponente debe aguardar la recepción de la aceptación razonablemente. Es decir,
supongamos pueden transcurrir 1 hora o 2, no lo sé, pero depende de la circunstancia entre que se envía una oferta por mail y la que puede enviar y recibir una aceptación por el destinatario de esa oferta. Es decir que en este caso se flexibiliza un tanto esa regla, pero la regla general de lo que del sistema de código que dispone como contratación entre ausentes es que si por supuesto no se utiliza un medio de comunicación instantáneo y las personas están distantes entre sí, la oferta tiene que ser digamos, la recepción de la aceptación de esa oferta tiene que ser receptada por el proponente en un tiempo razonable. Todo esto depende mucho de las circunstancias, como acabo de decir, y no olviden que el inciso B del 980 a su vez establece que también una tecnología que utiliza contratos entre docentes, que si la aceptación es recibida por el proponente en el plazo en el que estaba vigente, la oferta del contrato se considera perfeccionada, ¿no? En resumen y síntesis, la contratación entre presentes y entre ausentes está determinada en todo caso por la naturaleza del medio de comunicación que se utilice, porque si se utiliza un medio de comunicación instantáneo, sea verbal o electrónico, y aunque las personas estén físicamente distantes, pero puedan comunicarse de manera inmediata, esa contratación se considera entre presentes y una oferta así realizada tiene que ser aceptada inmediatamente, excepto que tenga fijado un plazo. Ahora bien, cuando las personas están distantes físicamente y se utiliza un medio de comunicación usual, como dice el Código Civil y Comercial, o bien la oferta tiene un plazo, esta debe ser aceptada y recibida esa aceptación por el proponente durante el plazo de vigencia. Y por ejemplo, en el caso en el que se emite una propuesta, repitiendo lo que ya dije, según el tercer párrafo 974, por un medio de comunicación usual, que dice dejando abierta ahí varias posibilidades, la recepción de la aceptación está sometida a un plazo tácito razonable en el cual se considerará vigente esa propuesta. Bueno, por último, veamos cómo ha recepcionado el Código Civil y Comercial la teoría de la recepción. Dispone el nuevo código que se considerará que una manifestación de voluntad es de una parte es recibida por la otra cuando ésta la conoce o debe conocerla, sea que se trate de comunicación verbal o de la recepción de esa declaración de voluntad en el domicilio por un instrumento pertinente, es el código, u otro modo útil, lo cual está tomado del proyecto de Código de Unificación del año 1998, más o menos la redacción, y quiere decir básicamente que tiene que entenderse entonces del sistema de recepción en esta materia que refiere no al conocimiento en sí mismo de la declaración de voluntad. Y acá recordemos lo que sostiene la doctrina italiana y alemana también al respecto de los actos declarativos, en donde tienen que tener un éxito psíquico de comunicación, digamos, entre las partes. Es decir, que no, la recepción acá
tiene que ser entendida no que en ese sentido, de que efectivamente se conozca la declaración de voluntad de la otra parte, sino de que pueda llegar a conocerla en el momento en que la manifestación de voluntad ingresa en el ámbito, en la esfera de dominio de la persona destinataria a esa manifestación de voluntad. Es decir, por ejemplo, cuando recibimos un mail en nuestra casilla, en ese momento se considera que ingresa en nuestras posibilidades de que podamos llegar a conocer esa, o cuando recibimos una carta documento, supongamos en el domicilio, nuestro domicilio, donde dependerá más que nada de nuestra propia diligencia de tomar conocimiento, ¿no? Eso es recepción de una manifestación de voluntad que hará concluir, podrá tenerse por concluido en el contrato, es decir, pese a que en algún caso no se tome efectivamente un conocimiento real de esa manifestación. Así que eso es importante tenerlo presente. Bueno, espero como siempre que esto sea útil para estudiar.